Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Letras Corsarias. Algún día iremos por la calle Zamora y un niño, dando la espalda a las catedrales, le preguntará a su padre: papá, si en aquellos tiempos no había maquinaria y la mente técnica estaba en pañales, ¿cómo construyeron Letras Corsarias? Y el padre tendrá que responder que lo que hace crecer al hombre es la necesidad, y que la rueda se inventó porque queríamos ir y venir, que necesitábamos agua y ésta se canalizó, que necesitábamos divertirnos y alguien inventó el chupa chups, que hubo un tiempo oscuro dominado por el odio y fue ahí cuando nació Telecinco, que se sabe cómo se hicieron las pirámides, en qué meteorito llegó a la Tierra el xenomorfo Mercedes Milá, incluso se sabe por qué mataron a JFK, porque los yogures de coco están a 5.000 jodidas millas de saber a coco, e incluso se sabe que dentro de Spinette había una persona que se llamaba Chelo Vivares y que era una tía. Pero que del epicentro del renacimiento salmantino, de la meca del universo librero de este país, del núcleo corsario como faro de Alejandría, se sabe muy poco, incluso nada. Hay cosas, concluirá el padre, que solo cabe disfrutarlas, hijo mío. Si te está dando el puto sol en la cara, no te preguntes cuándo va a llover. Si lo formuláramos con un refrán más actual, podríamos aseverar que jamás le preguntes al terapeuta al que pagas 120 pavos la hora si te ve mejorar. O incluso, probando tu compromiso con la fatalidad, no te molestes en preguntarte si ese alacrán parduzco que se acaba de meter dentro de tu zapatilla tendrá alguna intención de picarte. Y creo que pasa lo mismo con el libro que presentamos hoy. No necesita presentación, no se necesita hurgar en él. Hay cosas en este mundo que suceden en circuito cerrado, que uno tiene la inmensa suerte de acontecer a ello, pero que no debe tocar de ninguna manera. Abrir la primera página de este libro es como ver entrar al nadador en la piscina, ver al mecánico meterse en su taller, al ciclista montar en su bicicleta, a la dentista escudriñar tu boca, ¿no? A la modelo surfear la pasarela, pues como ver a Christopher Waltz en una película de Tarantino. Es decir, formas eficientes de vivir la vida, conexiones simples y discretas que mejoran siempre el camino entre dos puntos. ¿Dónde vas a encontrar a Marta Sanz mejor que en un libro? Pero sobre todo, ¿dónde se va a encontrar mejor Marta Sanz que en un libro? Y esos son los íntimos, un verdadero patio de recreo para su autora. Los íntimos no es un libro, corrijo, es una fortaleza interior. Es un lugar que lo contiene todo, porque no hay reglas ni compromisos. Marta es en la primera línea dura e incisiva y se permite ser blanda e incluso edulcorada en la subordinada. Es fresca, hiriente, juvenil, pizpireta, adocenada cuando le apetece, señorona, azote, bestia, irónica, sagaz, lisonjera si se lo propone, adulta durante muchos párrafos, niña de calcetín blanco y piruleta, muchos otros, risueña, colegiala, amarga, empollona, y a veces se hace pequeñita hasta caber por el ojo de una cerradura, y a veces grande hasta inundar la casa. Hay capítulos en los que es una arpía, una astenia, una ácrata, una anciana, aristócrata, amable, amante, anacoreta y todas las cosas con A que se le puedan ocurrir. No hay leyes porque es su mundo, es su libro, es su puto libro, es una historia, es su historia. Nosotros somos simples espectadores. A veces vuela y otras es firme como una roca. A veces duerme y otras se mantiene despierta. A veces se quita las gafas, a veces se hace la ciega. A veces, como en la película de CMX, la cámara sale de su ojo en cenital, se ve su calle, su Malasaña, su M30, su Madrid, su España, su Europa, su tierra, sus nubes, su espacio, su galaxia, su vía láctea, sus pilares de la Tierra, su Big Bang, y todo vuelve a salir de su ojo de nuevo. En el libro entra y sale de su biografía, entra y sale de su cuerpo, entra y sale de las fiestas, entra y sale de los hechos. Se diría que pespuntea las diferentes partes de ese Frankenstein que parece que arma. Y digo parece porque además de Frankenstein es Víctor, su propia creadora. Es la mujer lobo, la mujer araña, Van Helsing, Mina Harker, la seductora vampiresa, la momia y hasta la rana cantando debajo del agua. Es todas las mujeres y todas las monstruas y todos los hombres. Es lo que quiere ser en cada página, en cada párrafo, en cada palabra y en cada letra. A veces desoye la dignidad, el amor propio, el quedar bien, y 3 páginas más allá querría estar en el fotocol, subirse al estrado, izar la bandera,
y sostener el premio. Este libro es toda ella, porque precisamente este libro no es quien es. Una vez le preguntaron a Miguel Espinosa qué era la vida en un programa de aquellos de A Fondo, donde absolutamente todo el mundo fumaba, y Miguel Espinosa agarró el mechero y dijo: para mí la vida es este mechero y todo lo que no es este mechero. Se podría decir que a grandes rasgos Marta ha escrito un libro sobre la escritura, que ha hecho literatura sobre la literatura, que ha editado sobre la edición. Se podría decir que ha escrito sobre un tiempo, una profesión y un decorado muy concreto. Lo que yo creo que es que esa era su intención inicial. De hecho, dice: hay un prestigio de la vida espontánea que omite, interesadamente, la peliaguda cuestión de que atravesamos, marcamos, la existencia con nuestras huellas en la nieve, nuestros signos y discursos. El mero hecho de nombrar la vida como vida y no como realidad significa cosas que no me siento preparada para explicar. No soy fenomenóloga, pero huelo algo turbio en la elección, como si la palabra vida fuese patrimonio de los naturalistas y solo pudiéramos tolerarla en expresiones acuñadas como vida salvaje, el milagro de la vida, el ciclo de la vida o la vida se abre paso. Pero la vida no es un territorio virgen, y sobre ella, a través de ella, detrás de ella, por debajo de ella, hay una red organizada de palabras que la enmarcan. Lo que creo es que ha sucedido lo que he visto muy pocas veces. Hay motoristas que después de ponerse las botas, la chupa, los guantes y el casco, se suben a una moto del mismo color y arrancan. Y hay un momento, si estás parado frente a la autopista, en que alcanzan máxima velocidad y les ves pasar y no podrías distinguir dónde acaba el motorista y empieza la máquina. La velocidad, la concentración, el ruido, el color, la fuerza, ha fundido los dos cuerpos en uno solo. Pasa también con los nadadores. Si los ves a cámara lenta, hay un momento en que no se distinguen del agua en el que nadan. A veces miro a Marta y no sé distinguirla del texto. Hay un momento en que no sé si es ella la que escribe el texto o el texto el que la escribe a ella. Es un absoluto placer tenerte aquí, como siempre. Muchísimas gracias. Yo siempre suelo agradecerle mucho a las personas, sobre todo que vienen aquí esta tarde, atravesando los fríos, los anticiclones. Sabéis que nuestro lenguaje sobre meteorología ha aumentado mucho en los últimos, es de lo que más sabemos en los últimos tiempos. Te suelo agradecerle mucho a la gente que viene y tal. Pero hoy es que quiero decir esto que me ha hecho Fabio de la Flor. Se lo tengo que agradecer. Hoy le dedicamos a Fabio de la Flor todo lo que pase aquí, porque ha sido una cosa, quiero decir, me ha dejado sin palabras a mí. Esto me pone muy inquieta y muy sobrecogida. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias. O sea, quiero decir, me parece una cosa tremenda lo que has dicho. Muchas gracias también siempre a Rafa y a Mercedes y a Guillermo, que por cierto, a ver si me lo saquéis a pasear a Guillermo, que me lo tenéis con muy mal color, aquí todo el día trabajando. Desencadenad a Guillermo, que salga de ahí. Para mí siempre estar en Letras Corsarias, y lo digo, es estar en casa. También cuento en los íntimos, que allá donde voy y yo me encuentro con Fabio de la Flor y con Carlos Roth, que siempre para mí son casi como pareja de hecho. Es raro ver a Fabio sin Carlos y a Carlos sin Fabio. Estén donde estén, incluso en el punto más recóndito y frío de la tierra, para mí también es casa. Estoy en casa. Y entonces pues nada, que no sé qué más decir, porque cualquier cosa que vaya a decir a continuación del texto que ha leído Fabio me va a dejar en peor lugar. Eso sin duda. Por otra parte, para mí es muy muy difícil hablar de este libro, porque yo creo que este libro se cuenta, o sea, todo lo que yo quería decir de mi relación con la escritura, de cómo la escritura se ha metido en mi vida, cómo mis palabras me hacen a mí o yo hago a mis palabras, está contado página a página. Y yo he intentado hacerlo de la manera más exacta posible, sin que esa exactitud tenga que ver con la precisión, porque mis sentimientos no son precisos y mis sentimientos no son exactos,
Y mi vivencia de la literatura y del mundo literario está llena de contradicciones, de fricciones, de sentimientos absolutamente encontrados, bueno, yo también voy, yo voy a un terapeuta también, lo que pasa que el mío es más barato, porque es colega y no me cobra 120 euros, ¿eh? Además fue una cosa maravillosa, es un ejemplo de esos de cómo el verbo se hace carne, esto lo he contado yo en alguna ocasión, porque cuando yo escribí Clavícula, que también está en los íntimos, yo con Clavícula estaba muy atormentada y estaba hecha polvo y estaba atravesando como una especie de depresión. Y entonces un amigo mío, escritor también, Juan Vila, me vino y me dijo: Marta, tú pues, vete a mi psiquiatra, que es un tío muy majo, que me arregló una cosa que yo tenía, un bolo histérico y tal, y vete a ver a mi psiquiatra, Mariano, que es majísimo. Y yo le dije: lo siento mucho, digo, pero Mariano para mí es un nombre incompatible con la psiquiatría. Y no puedo ir a ver a un psiquiatra que se llame Mariano, porque no, me acordaba de los personajes de Forges, la Concha, el Mariano, y como yo estoy tan condicionada completamente por las palabras y por la cultura, pues no. Bueno, pues luego Mariano se presentó delante de mí en un curso de la Universidad Menéndez Pelayo y me dijo: Marta, yo soy Mariano. Y ahora últimamente voy a verlo. Digo: Mariano, que estoy triste y tal. Y Mariano es una persona maravillosa que me ayuda a colocar la cabeza en mi sitio. Pero como os decía, para mí es muy difícil hablar de este libro porque he intentado hacer, o sea, no lo puedo contar mejor. Sinceramente, yo sé que puedo tener cierta fama de hablar de una manera cercana o atractiva en público, pero con este libro me siento incapaz. Me siento incapaz porque toda la plasticidad, toda la coloratura, toda la riqueza de mis sinapsis cerebrales y de mi ombligo, como una manera de estar en el mundo que es profundamente política, está aquí. Mis bailes, desde el baile de la portada hasta otros bailes que he tenido con editores, con escritores y con escritoras amigas, con lectores en presentaciones. Todos mis bailes están aquí. Una de las experiencias más estupendas que me está dejando este libro son las presentaciones, ¿no? Son las presentaciones y esto me gustaría compartirlo de una manera más especial con vosotros. De esta presentación de Fabio me llevo, por ejemplo, que este libro es como Christopher Waltz en una película de Tarantino. ¡Ostras! O sea, no se le puede decir a un ser humano como yo nada más bonito. O sea, ¿vosotros os acordáis de Christopher Waltz en Malditos Bastardos? ¡Joder! O sea, ya está, me voy a casa feliz. En Barcelona, Javier Pérez Andújar me dijo que este libro era como El corazón de las tinieblas, pero contado como si fuese Vacaciones en el mar. ¡Toma! O sea, lo de Conrad es un honor, pero acordaros de Julie McCoy, el capitán Stubing y toda aquella locura por aquellos cruceros. Un lector que es amigo, que yo tengo, siempre lo cito, Manuel, que vive en Astudillo y que viene a las presentaciones de Palencia, que fue uno de los... Yo creo que se compró el libro antes de salir, yo no sé cómo lo consiguió, pero lo había leído antes de que yo lo tuviera en casa. Manuel Manrique ya había leído el libro y me dijo: Marta, este libro es... Dice, ¿tú te acuerdas de ese vídeo de Robbie Williams en el que Robbie Williams baila y baila todo el rato, está bailando en una plataforma y a medida que va bailando y dando vueltas se le cae la ropa, dice, se le caen la piel y los músculos y se queda solamente con los huesos y así las órbitas de los ojos muy salidas y no deja de bailar? Y dice, eso es este libro, ¿eh? Y en este libro, que es algo que también ha apuntado Fabio, no se puede separar el cuerpo, la persona, de la palabra que está dentro del... Entonces, es eso. Yo creo que en este libro estoy así como bailando frenéticamente, y lo que sí que os confieso es que cuando yo escribí este libro estaba en un estado de ánimo deplorable. Pero deplorable es poco. Este libro nace de una vivencia profundamente
elegíaca de la literatura, del mundo, de la vida. Hay muchas personas que me dicen, ¿cómo es posible que hayas escribido? Fijaos cómo está mi cabeza. ¿Cómo es posible que hayas escrito un libro así con 57 años? Este libro lo tenías que haber escrito con 85. Hay mucha confianza en la gente que una llega a los 85. O sea, yo no sé, o sea, quiero decir, yo creo que una escribe los libros cuando cree que debe escribirlos. Pero quizá la pregunta es, ¿por qué una mujer de 57 años con... no diría éxito en el campo literario, pero sí un lugar en el campo literario que si yo sintiera como éxito absoluto me haría ser una perfecta imbécil, porque creo que la autocomplacencia y la complacencia no es un buen lugar ni para estar en el mundo ni para escribir. Pero ¿por qué una persona así, con eso, con ese lugar que yo tengo, ¿por qué esa tristeza? ¿Por qué ese malestar? Y yo creo que esto proviene de que yo tengo la impresión de que sí que es cierto que nuestra relación con los textos literarios, nuestra relación con los libros, nuestra relación con los documentos de la vida está cambiando a una velocidad vertiginosa. Yo, por ejemplo, que soy una ¿cómo se dice? Estoy alfabetizada analógicamente, pues yo siento que sin ser una tecnofílica y estar obsesionada, siento que mi manera de pensar está cambiando. Yo lo siento. O sea, yo siento que mis tramos de concentración son más cortos, siento que me canso antes, siento que todo se me hace mucho más pesado inmediatamente. Y bueno, esto no quiere decir que venga el apocalipsis, pero sí que es verdad que está cambiando una manera de concebir nuestra relación con los textos, que por consiguiente creo que está modificando un poco lo que es el concepto de lo que sería la institución literaria y lo que consideramos literario. Y yo siento que yo era una mujer, que mi pueblo era el de Fulner, como se decía en Amanece que no es poco. A mí me educaron en este pueblo, a ver cómo vas tú a plagiar a Fulner, y ahora siento otra cosa. Pues no sabría muy bien deciros lo que es, pero siento otra cosa. Y siento que mi manera de mirar, mi manera de sentir, mi manera de ver, mi manera de estar en lo real, pues está quedándose prematuramente obsoleta. Entonces, desde esa sensación de que la musa precoz, la musa que me tocó cuando era muy pequeña, está de alguna manera dando algunos coletazos agónicos, pues tengo el absoluto derecho de, con 57 años, decidir que escribo unas memorias. Primero porque no sé si voy a llegar a los 65. Y segundo porque lo terminal no sé si soy exactamente yo o todas estas infraestructuras culturales, todas esas maneras de entender la edición, la lectura, la corrección, las traducciones, que se están modificando, insisto, a una velocidad vertiginosa. Entonces, en este sentido yo necesitaba, y se dice también en la contraportada del libro, yo necesitaba hacer un exorcismo. Los íntimos empieza con una escena en la que aparece el padre Carras. ¿Os acordáis del padre Carras, no? Y os acordáis del exorcista, y os acordáis del personaje, la niña poseída que se llamaba Regan, con la cabeza dando vueltas, y los vómitos, y aquel pino puente que hacía tan extraño. Bueno, pues era un pino puente, ¿no? Era una cosa, un pino puente, pero sin pino, era solamente el puente. Un poquito más fuerte. Porque tiene el maligno. El maligno produce muchos frozamientos y contracturas. Entonces yo necesitaba un poco purgarme por una parte, de un amor por las palabras que te coloca en el lugar de la verbosidad, la pretenciosidad, el tintineo, lo poco económico y funcional en el arte y la literatura en los tiempos de la prisa. Necesitaba un poco purgarme de todas esas palabras,
pero también necesitaba mucho purgarme de las exigencias de un campo literario cada vez más atravesado por un concepto, por un mercado que a mí me hace ser un ser humano pues agarrado a una maleta. yo en los íntimos lo cuento, yo me recuerdo menos a mí misma escribiendo, y fijaos que escribo, pero ya no sé ni cuándo, o sea, ya no sé en qué estados, ni cuándo. A lo mejor padezco sonambulismo y no me he enterado, porque yo, como me visualizo a mí misma, es en un aeropuerto lejano, agarrada a una maletita y escuchando voces que me dicen: ¡uy, qué suerte, cuánto viajas! Y yo blasfemando en arameo, porque a la altura de los 57 años yo me he dado cuenta de que a mí no me gusta nada viajar. No me gusta viajar. Y no me gusta nada viajar, sobre todo para tener que trabajar. No me gusta. No me gusta estar dentro de un avión. Contacta con todos mis sentimientos de muerte anticipada, con todas mis hipocondrias y con todos mis malos rollos. ¿Qué hago yo sola en un país cuyo idioma desconozco? Si lo mío son las palabras. ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, por otra parte, si no lo hiciera, estaría súper jodida. Entonces, no sé si me explico. Hay algo que tengo que hacer, porque si no lo hago, se acaba esto de la fantasía, de vivir de una vocación, de disfrutar con tu trabajo, de tener un lugar en el mundo. Quiero hacerlo, soy una privilegiada. Por otra parte me cansa, me carga, no puedo más, me parece absolutamente excesivo, pero si no me llamaran para hacerlo, me daría una úlcera. Me entraría la maldad, se me retorcería mucho más el colmillo. Vería a los seres humanos que están a mi alrededor con un ojo mucho más competitivo y asqueroso. Eso tiene que ver con mi maldad intrínseca, solo un poquito. Solo un poquito. Creo que tiene que ver más con un estado de cosas que compartimos, en el cual es pues eso, los escritores, las escritoras muchas veces somos competidores que luchamos por tener una posición en una lista en la que si no apareces parece que no eres nadie, y al mismo tiempo pues estamos con lectores y con lectoras, que esto lo hemos contado ya muchas veces en Letras Corsarias, que muchas veces lo que hacen es querer contigo tener una relación de cliente que como paga manda. A mí hay, de verdad, o sea, no hay cosa que me produzca más tristeza, porque ya no es cabreo cuando se te acerca alguien y te dice: véndeme tu libro. A mí se me han acercado claro, es verdad, estamos en una feria, vamos a ferias, estamos en ferias, estamos con nuestra mercancía expuesta, queremos vender libros. Claro que queremos vender libros, y queremos vender libros para poder vivir no de una manera ostentosa, sino para cubrir nuestras necesidades. Luego, si queréis, hablamos ya de la fotogenia y de lo que la gente piensa de los sueldos de los escritores, de las escritoras y de la gente del mundo de la cultura y todas estas cosas. Pero bueno, estamos en una situación expuesta, pero sin embargo resulta insultante que te digan: véndeme tu libro. Contradicciones, paradojas, todo el rato. Entonces, Los íntimos es un libro en el que ya desde el título se está aludiendo a ese espacio de recepción que puede ser muchas cosas a la vez. Vosotros sois íntimos, yo os estoy viendo, sin vosotros, sin vosotras, lo que yo escribo no tendría absolutamente ningún sentido. Vosotros dais sentido a lo que yo escribo. Vosotros me dais alegría, me dais felicidad y al mismo tiempo me podéis hacer muchísimo daño. Al mismo tiempo yo soy una privilegiada porque puedo tomar la palabra en público y contaros mi vida o contaros lo que me parezca oportuno, lo que me parezca pertinente, y en eso hay una gran fuerza y hay una gran vanidad y hay mucho de decir yo estoy aquí, pero al mismo tiempo ese gesto te fragiliza y te hace enormemente vulnerable. Entonces, de todas esas contradicciones habla este libro y lo hace a través de algo que ha citado Fabio, que son las simultaneidades.
la posibilidad de que estén sucediendo muchas cosas a la vez, la posibilidad de que los sentimientos sean enormemente complejos, la posibilidad de que el amor esté lleno de rencor, que el amor no sea un popicar, que en el amor esté el presentimiento de lo que se va a acabar, o la posibilidad de la traición, o el no recibir lo suficiente, o no pensar que te quieren como tú estás queriendo, todas esas cosas que tienen que ver con el amor. La posibilidad de que cuando a ti te preguntan, que esto te lo preguntan sin parar, ¿por qué escribes? A mí me preguntan sin parar por qué escribo. Y entonces una como que intenta pensar, y yo digo muchas veces, escribo de lo que me duele. Y es verdad que escribo de lo que me duele, pero lo que sería más verdadero es que yo os dijera que cuando yo era una niña, pues cantaba porque me gustaba cantar. Y me importaba un pimiento, como dice la poeta Carmen Conde, los pájaros no cantan para que nadie les escuche. Pues yo cuando era una niña era un poco así, me gustaba cantar porque me gustaba cantar, y me gustaban las palabras porque me gustaban las palabras. Y ya está. Y jugaba con las palabras y con sus tilines y con todas las palabras con la A, como muy bien ha dicho Fabio. Y luego cuando fui adolescente, pues escribía, pues ¿por qué escribía yo? Pues probablemente escribía para curarme de mis desengaños amorosos, o escribía para que los demás me dijeran que escribía muy bien y que qué palabras tan bonitas utilizaba. Y luego tomé una conciencia de la repercusión de la escritura en el espacio público y de la condición de los textos literarios como testimonios, y de la poesía como arma cargada de futuro, y del carácter no inocuo de la cultura. Y al mismo tiempo también escribo para divertir. Entonces, a lo largo de mi vida he escrito en mi proceso de crecimiento por muchas razones diferentes. Y ahora me doy cuenta de que no renuncio a ninguna. Y es más, ahora me doy cuenta de que no son excluyentes. Y una de los momentos recogidos en los íntimos en los que yo me di cuenta de que podían pasar muchas cosas al mismo tiempo, nació de una conversación que tuve con Fabio de la Flor. Aparentemente inofensiva, inocua, pero muy interesante, está aquí recogida, porque él es personaje. Ahora, llamándose así y con mi gusto por las palabras, no podía ser sino personaje, porque Fabio de la Flor es un nombre, por una parte, aliterativo, esa F, y no sé, a mí me suena a príncipe encantador, ¿no? Tenías que ser personaje, yo lo siento mucho, Fabio. Esa señora está de acuerdo. ¿Es tu madre? No. Bueno, el caso es que estás de acuerdo. Entonces, tenía que ser personaje sí o sí, o sea, porque no sé, es imposible que yo no llegara a sintonizar con Fabio de la Flor, y volvemos a subrayar la importancia del lenguaje y de la palabra, quizás anteriores a la carne, el lenguaje, la carne. Pero estábamos hablando de una película de David Fincher que se llama Perdida, y que está basada en una novela, ¿cómo se llama la...? Sí, Perdida también. Sí, pero la escritora... Gillian, sí. es que, bueno, si alguien se acuerda, que lo diga, porque no vamos a meter ahora la pata. Pero vamos, yo estaba súper cabreada con esa película. Tenía un cabreo. Yo que es que se me llamaban los demonios, porque yo le decía, estábamos hablando con Fabio y con Carlos, ¿no? En la Feria del Libro de Valladolid, o en algún sitio así de estos. Y entonces yo le decía, pues que es horrible, porque es machista, porque es como si las mujeres, la perversidad de las mujeres, y cómo las mujeres se aprovechan de las ventajas sistémicas, de las ventajas legislativas para activar su capacidad de hacer el mal. Y entonces Fabio me miraba como así, yo no sé si asustado, como me dijo, Marta,
es tan solo una película entretenida. Y entonces yo le dije, pues peor, porque encima, claro, sí, es entretenida, es buena, David Fincher, es propaganda, pura mierda, tal cual. Entonces yo me di cuenta de que él tenía razón. Yo también tengo razón, pero él tenía razón, claro. Es una película entretenida, pero al mismo tiempo tú puedes analizar un texto activando claves muy diferentes y puedes decidir armonizar los mimbres y puedes ser en un momento de tu vida más sectaria o en un momento de tu vida más hedonista y más alegre. Y esa es la maravilla, en realidad, que nos ofrecen los textos literarios, los textos artísticos, las ficciones, los relatos. Que yo pueda analizar, que se dice también aquí, el corazón contento. ¿Os acordáis? El corazón contento, letra de Palito Ortega, que realizó nuestra gran Marisol, utilizando, yo qué sé, la glosemática de James Lev, si me da la gana, o pueda, yo qué sé, analizar la Ilíada haciendo una sinopsis mínima para comentar en la barra del bar. Entonces eso está muy bien, y no hay ningún problema. Insisto, eso es la alegría, la maravilla. Entonces, de alguna manera, esa conversación que yo tuve con Fabio, fíjate qué importante, me hizo pensarme a mí misma como una escritora rígida. Y pensé, ¿por qué eres tan rígida? Y me contesté, y me contesté que yo era tan rígida en realidad porque como la mujer fatal, ¿os acordáis en Roger Rabbit de Zemeckis, otra película que es tan solo entretenida? Pues porque me habían dibujado así. Me habían de alguna manera inducido a ser así. Yo soy una mujer que escribe, nacida a finales de la década de los 60. No me he podido permitir ciertas alegrías, no me he podido permitir ciertas excentricidades ni puestas en escena para ser la escritora que yo debía ser. Ahora estoy relajando el gesto. Ahora estoy relajando el gesto porque ya no tengo por qué responder a cierto estereotipo canónico que me obliga a no sacar los pies del texto o del texto y a ser obligatoriamente una sesuda escritora austrohúngara. He decidido que puedo ser otra cosa, ¿no? Y me parece que los íntimos no es una mala manera de decir, oye, mire, es que yo, ¿sabe lo que pasa? Es que yo me río de Janeiro. Que es algo que no me hubiera permitido decir a finales de los 90, ni de broma. Ahora, mire, pues opero la autoparodia con mi propio cuerpo es mi propio texto, y haciendo autoparodia sobre mi rigidez, mi palo metido por el ano en algunas ocasiones, pues estoy hablando no solo de mí misma, porque insisto, lo personal es político, sino de todo el campo cultural, económico, político, en el que yo me he construido y en el que tampoco funciona la igualdad de oportunidades. En este campo es importante ser mujer, y también es importante, que esto es otra constante a lo largo de todos los íntimos, el ser la nieta de un mecánico melómano. Un mecánico melómano rojo como un pimiento morrón. Eso también te coloca en una determinada posición, en la que hay cosas que cuestan quizá un poco más. Os pongo solamente un ejemplo bueno, lo primero que tengo que decir que yo a mi abuelo le agradezco, es algo quizá muy tópico, pero es cierto. Yo a mi abuelo le agradezco su desmesurada confianza en la cultura y en el valor de las palabras, y su conciencia de que la cultura de verdad, pues oye,
él se preocupó de que sus hijos tuvieran acceso a todas las cosas a las que él no había tenido acceso, por las que se sentía fascinado. Fascinado seguramente por una capacidad innata para percibir la belleza, la conmoción que producen determinados artefactos artísticos. Tenía respeto también por estas cosas. Entonces, quería que sus hijos accedieran a eso. No le parecía algo... No le parecía la guarnición del filete, le parecía algo que era importante. No era algo que tuviera que ver solamente con los tiempos muertos. Era un placer que formaba parte de la vida, era el pan, eran las rosas, pero también podía ser el pan. Eso es lo que yo quería decir. Entonces, yo a mi abuelo, ese ha sido uno de los privilegios de mi vida. Tener ese abuelo que arreglaba coches y que venía con su mono de trabajo, pero que al mismo tiempo tenía en el comedor de casa una foto de alguien que él creía que era Tchaikovsky. Y estaba allí siempre. En el comedor de casa de mis abuelos estaban en un lado el cuadro de las lanzas de Velázquez. Pues fijaos, celebrar todas las comidas de los domingos con la rendición de Breda. Ay, pues es una cosa tremenda. Y al otro lado tenía un retrato de quien creía que él era Tchaikovsky, hasta que yo un día me di cuenta, me quedé así mirando el famoso retrato de Tchaikovsky que había en el salón de casa de mis abuelos, y le digo, abuelo, este no es Tchaikovsky. Y mi abuelo me dijo, no jodas. Pues no es Tchaikovsky. Y digo, abuelo, este señor es Pablo Iglesias. El fundador del partido. Y entonces mi abuelo dijo, bueno, pues tampoco me importa mucho. Da igual. Pero él creía genuinamente que era Tchaikovsky. Mi abuelo nos enseñó a vivir la cultura, que es algo que también se dice en los íntimos, no como una conversación, porque ahora decimos, ya la cultura es una conversación con tu tal y cual, nos hace mejores, la democracia, tal, esto que digo en broma, pero también digo en serio, no sé muy bien cómo, tampoco sé cómo lo digo, a veces desconfío de estas palabras y tal. Pero para mi abuelo la cultura no era una conversación, para mi abuelo la cultura era una trifulca. En la conversación cultural te dejabas allí la vida. O sea, mi abuelo se le hubiera pasado pipa con la conversación de Fabio y mía respecto a esto es simplemente entretenido. Ah, peor, pues a mi abuelo le hubiera encantado. A mi abuelo no le podías citar en casa a Manolo Escobar porque te echaba. No le gustaba nada. Tchaikovsky era otra cosa. Entonces, de todas estas cosas hablan los íntimos, de cómo de alguna manera yo he alimentado mi vida con la cultura y al mismo tiempo no sé exponerme a la cultura sin vivirla. Hay algo ahí, estoy dentro de los textos, me siento texto, somos persona, somos personaje, todo eso para mí es absolutamente fundamental. Y yo no querría deciros, bueno, quizá una cosa más respecto a las simultaneidades. Los íntimos es un libro que dentro de todas esas simultaneidades y de todas esas contradicciones y de todas esas antítesis que probablemente terminan siendo una síntesis, porque hay algo, creo que, dialéctico en este libro. Hay dos que a mí me interesan especialmente. Una es la de que tú no puedes ser realmente alguien fuerte, convincentemente fuerte, si no has tenido conciencia de todo lo que es tu vulnerabilidad. Si tú no has experimentado la vulnerabilidad, la fragilidad en la realidad en la que vives, la fuerza es complicada. Y lo mismo pasa con el miedo y la valentía. Nuria Esper lo decía el otro día en una entrevista que concedió al semanal del País. Nuria Esper decía algo así como he sido muy valiente porque he pasado mucho miedo.
Para mí las actrices son el referente de la historia universal. O sea, para mí las frases de Nuria Esper, Los íntimos se abre con una frase de Lola Herrera. Lo que Lola Herrera dice, bueno, Fabio, encima me haces de... qué maravilla. No soy una estrella, no he llegado, yo estoy. Toma ya, Lola Herrera. Toma ya, Nuria Esper. Y por último, para que veáis cómo la alta cultura, la baja cultura, la media cultura, no se sabe qué refrito es esto. Yo últimamente he tomado como referente a Lidia Boch. ¿Os acordáis de Lidia Boch? Médico de familia y... Bueno, Lidia Boch dijo una cosa que a mí me parece portentosa, y lo digo de verdad. Lidia Boch dijo el otro día, dice, he recibido tantas humillaciones en la vida, dice, que ahora soy yo la que se da un like. Esto es Los íntimos. Toma ya. Me identifico completamente con Lidia Boch. ¿Qué pasa? ¿Hay que ser austrohúngaro todo el rato? No, para nada, porque además a mí lo que me hubiera gustado es ser una secundaria de carácter, sin duda ninguna. Y creo que me hubiera ganado bien la vida con ese. Aunque en realidad ya sabéis que siempre lo digo, que yo lo que quería ser era mujer fatal. Entonces renuncié a ser mujer fatal, pasé a secundaria de carácter y he acabado en lo que he acabado, en estas intimidades. Y bueno, pues esto es, insisto, todo lo que queráis saber de mi relación con la escritura está en este libro. Hablando... Y recogiendo todos los ítems que estás diciendo, recuerdo que hay, o sea, más o menos hay una historia que mezcla esta cuestión del viaje. Carlos Castaneda habla en las enseñanzas de Don Pedro de cómo se ingiere el peyote, ¿no? De ese gran viaje interior que en realidad tiene que poner absolutamente todo en duda, buscar la vulnerabilidad interior y todo eso. Creo que Los íntimos es ese gran viaje, es un viaje de peyote. Hay un momento en el que cuenta cómo en realidad se sale de Real del 14, creo recordar, se interna uno en el desierto de Sonora y el peyote nunca aparece, salvo cuando en teoría estás dispuesto, ¿no?, a encontrarlo. El peyote es una especie como de planta o de raíz que crece por debajo de la arena. Y entonces permanece oculto todo el rato, no hay nada que lo señale, salvo tu propia intuición y todo eso. Hay una cosa bonita en todo este relato, que es la idea de que evidentemente siempre hay un chamán. En este caso, Castaneda lo que identifica, y en el peyote, son los huicholes, que es una gran tribu que vive en el desierto de Sonora, y que construyen sus trajes bordados con hilos de oro, donde hay cada uno de esos viajes y cada una de esas alucinaciones que sienten, las van bordando en sus trajes. Pero hay una cosa interesante que cuenta, y es que antes de realizar el viaje con el peyote, el huichol lo que te dice es que cojas hilos de colores y en cada uno de ellos deposites todo aquello que quieras recordar cuando vuelvas del viaje. ¿Qué son esas cosas que en este gran viaje que has hecho no has querido, digamos, traicionar o perder o cambiar? Es una buena pregunta. Qué buena pregunta, y no solamente qué buena pregunta, sino qué buen marco para la pregunta. Es tan solo una pregunta, dejémonos de tonterías. Vamos a ver. Yo, cuando escribo, al final, yo me puse a escribir este libro porque estaba muy triste y empecé sin saber muy bien lo que escribía. Entonces se me venía a la cabeza el exorcismo, se me venía a la cabeza la carta de suicidio, porque claro, escribir estas cosas con gente viva y tal, dices, ay, qué miedo, madre mía. Se me venía a la cabeza muchas cosas, pero al final pensé, Marta, sé honesta contigo misma, esto es una memoria, son una memoria o unas memorias. Entonces, en ese proceso de hacer memoria, hay algo que llevé como un poco a rajatabla, que es no cotejar nunca mi memoria con la realidad.
Es decir, no, que nadie lea este libro como un documento en el que va a encontrar algo que tenga que ver con lo verídico, sino con la conexión con una experiencia auténtica. Lo que hay aquí son cosas que yo he vivido, que yo vivo, que yo siento ahora, gracias a la habilidad de mi memoria, a que la memoria es un dispositivo que no tiende precisamente a la justicia muchísimas veces. Entonces, yo lo que he reflejado aquí es lo que yo tenía dentro y me dolía o me producía una gran alegría. Esa era la brújula. Y más allá de eso, no ha habido ninguna especie de voluntad de trazar una línea en la que decir esto sí, esto no. Porque además en los íntimos también se habla de lo jodidos que son los bisturíes y lo jodidas que son las amputaciones y decir lo jodido que es hacer una antología, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué este lo meto? ¿Por qué este no lo meto? Entonces, se hace una reflexión todo el rato por eso, sobre eso. Entonces, yo intenté no sacar a nadie voluntariamente ni a meter a nadie con calzador. Decir, vamos a ver, ¿qué personas realmente, qué circunstancias de mi vida a mí me han dejado una mácula, para bien o para mal, en el cuerpo, en esta memoria que es injusta, en este recuento de mi vida que me hace ser ahora el bicho que soy con todos los rostros superpuestos que he tenido? Y eso ha sido, ¿no? Entonces no hay, de verdad os lo digo, no hay ninguna mala intención ni ninguna mala voluntad. En el libro hay, por supuesto, retratos que pueden estar más desenfocados, o puede haber algunas ausencias significativas porque hay gente que quizá cree que hay nombres que han sido más significativos en mi vida de lo que realmente han sido, personas con las que en realidad yo no he tenido una relación muy estrecha, pero en cualquier caso yo en lo que sí que me empeñé un poco es en que prevaleciera el amor. Porque creo que en el mundo de la literatura y en el mundo de las artes, yo estaba hablando antes, la competitividad, las envidias, el resentimiento, joder, pero es que en este mundo también es muy importante el amor, ¿eh? Y las redes de afecto, y el encontrar casa, ¿eh? y el sentirte acompañada, y el poder dar a veces saltos de fe. Es decir, joder, no sé lo que estoy haciendo, no sé qué me está saliendo de la mano, no sé por qué tengo la caligrafía tan atravesada esta temporada, y que tengas a personas que te digan, salta, que si te caes tampoco se van a romper tanto los cacharros. Entonces para mí era muy importante que en este libro, pues yo qué sé, Isaac Rosa tuviera un capítulo, para mí es una persona muy importante, que en este libro estuviera Luis G. Martín, Sara Mesa, que estuviera Berto, que fue muy importante en un momento de mi vida, Herralde, pues muchas personas que tenían que estar porque tenían que estar más allá de Rafa también sale por ahí en un capítulo, porque ya le dije, porque me dice, cuando me dijo, me va a presentar Fabio en tipos infames, digo, yo, en letras corsarias me salen tipos infames, digo, pues me parece muy bien, claro, es que es personaje, digo, ya, y tú, digo también, pero se ha escondido, está por ahí escondido. Entonces era un poco ese trabajo con la memoria, que no tiene que ver con lo documental. Ahora, ¿cuál es la cosa curiosa? Yo hago este ejercicio de memoria, donde lo que queda muy evidente pues es mi ridiculez, muchas veces mi tontería, mi resentimiento, mi memoria reptiliana. Percibo las cosas malas y los miedos que se agrandan, y luego las cosas buenas parece que son momentos pequeñitos, pero con esa injusticia de la memoria, de verdad yo creo que sí que quizás se está dando cuenta de un estado de la literatura española
desde los años 90 hasta nuestros tiempos, porque al fin y al cabo yo formo parte de eso. Y ese sentimiento que yo intento expresar de una manera auténtica forma parte de eso. Y esa sensación de fragilidad o ese no sentir que has llegado nunca a ninguna parte, o es que esas cosas creo que sí que configuran lo que sería un poco el ambiente y lo que está cambiando, claro. Chicas, chicos. Sí, creo que es el momento de que hable alguien más. Os lo contestamos todo, ¿eh? Sí. A ver, aquí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, encantado, he disfrutado muchísimo Muchas gracias. con el libro. Hay, no sé, ¿con qué nombre te sientes más a gusto? Que te llaman Martín, Marta Sanz, Marta. Y luego, bueno, aprovechando que has dicho lo de los viajes, dices que quizás los aeropuertos son una casa para los viajantes de comercio culturales, para las vendedoras de cremalleras poéticas. Y hay un tema que a mí, como en el tema de las palabras, que Javier Mapua dice que encanta el tema de las palabras, tienes cantidad de palabras, yo no conocía ninguna. Entonces, diciendo que tú que comentas que la edad te difumina, me parece increíble que a estas alturas y tengas todo este vocabulario. Sí, me sorprende porque el or, la leche, la trimonia, quiltras, gato calicó, no sé. Vamos a ver, yo creo que tengo tantas palabras porque me fijo. Porque me fijo mucho en las palabras. Y para mí no había cosa más atractiva que cuando era una niña que las palabras cuyo significado desconocía. Y yo llegué al significado de muchas palabras muchas veces por el oído. Palabras que te suenan bien y que de repente te empinas para saber lo que significan. Y probablemente es una de las pocas cosas en esta vida que yo me esfuerzo por recordar. Yo me he esforzado a lo largo de toda mi vida de que las palabras no se me fueran de la cabeza. Hay otras cosas que me importan menos, pero las palabras me importan mucho. Entonces probablemente eso tiene que ver por una parte, con ese concepto tan raro que es la vocación, ¿no? Y también una aptitud lingüística especial. Hay gente que nace con aptitudes para la música o con aptitudes para la percepción del volumen o de los colores o con unas aptitudes aritméticas maravillosas, y yo creo que pues dentro de mi cabeza pues es muy permeable a las palabras, pero insisto, más allá de las aptitudes también hay una voluntad, un decir esto no se me puede escapar, me tengo que fijar. Y esto se puede aplicar también a la literatura, ¿no? Ricardo Piglia, en un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Blanco Nocturno, dice que en la vida de los lectores tenemos que fijarnos muy bien en las cosas para saber si son un pato o un conejo. ¿Sabéis estas figuras a veces que son, según como las mires, y bueno, saber si es un pato o es un conejo, o puede ser las dos cosas a la vez, que al final eso es lo que pasa, que son las dos cosas a la vez. Entonces, yo he tenido fijación con esto de las palabras. Respecto a los nombres, claro, los nombres son muy importantes en el libro, porque al fin y al cabo en el libro se está hablando de hasta qué punto un nombre suena, un nombre se incluye, un nombre se deforma, un nombre se olvida, y se habla también de cómo ahí se establecen jerarquías que tienen que ver con el poder en el sistema. Que Jorge Herralde se olvide de mi nombre, pues cuando yo tengo 20 años es una cosa normal. Sin embargo, yo no me puedo olvidar del nombre de Jorge Herralde. Por eso yo ahora hago un esfuerzo sobrehumano por acordarme de los nombres de las personas de los que no me acuerdo y me hacen sentirme una miserable y una asquerosa de mucho cuidado. Pero el nombre es importante, la deformación del propio nombre. Las hijas de Isaac Rosa a mí me llaman Marta Sanz, todo seguido, sin Marta.
porque Isaac pues ha tenido dos mujeres que se llaman Marta. Entonces, claro, Marta, pues ya no puedo ser yo también Marta, es Marta Sanz, porque hay que diferenciar. Gutiérrez Aragón me llama Sanz. ¿Ha venido Sanz? ¿Por qué? Por Black. Yo entro en su vida, pues no estoy muy pretencioso, pero me conoce con Black, y entonces Sanz. Y luego, pues claro, en mi casa, para mi marido, yo soy Martí. Oye Martí esto, oye Martí lo otro, pero como él es tan natural y tan espontáneo, pues él puede estar hablando en un momento determinado, yo que sé, con Leila Guerriero, y le dice, porque Martí dice, entonces claro, es como, por eso, yo soy Marta, siempre he sido Marta, y cuando era muy pequeña me molestaba enormemente que me llamaran Martita, porque pensaba que se referían a mi tamaño. Era algo que no podía, no lo asociaba con el cariño, sino que lo asociaba con el tamaño, y me molestaba muchísimo. Y luego, claro, sí, los aeropuertos es el lugar donde yo a menudo me siento como una vendedora de cremalleras y se me viene toda la soledad encima, emprendo en ese viaje hacia afuera y hacia lo exótico, y en el ejercicio de ese privilegio, sin necesidad de peyote, emprendo un intensísimo viaje interior. Yo cuando estoy viajando en lugares exóticos, al final, como no me gusta tanto viajar, al final lo que estoy es viéndome mucho por dentro. Y los aeropuertos me hacen verme mucho por dentro. ¡Ay! A ver, Marta, un momentito. En 80 páginas que llevo leídas del libro, ¿hablas más de literatura que de personajes? ¿O tengo que leerlo como que tú hablas de personajes o de literatura? Porque yo creo que hablas de literatura. Yo solo he subrayado cosas de literatura. No he subrayado, o sea, de cómo colocar palabras o de cómo, no sé, bueno, la página, bueno, que hablas de literatura. En realidad, o me estoy equivocando. Y tengo que volver para atrás y tengo que fijarme más en Pilar Adón y menos en lo que dices de la construcción literaria, de palabras, no sé. Tengo que darte una buena noticia. Tienes que fijarte en todo a la vez. Mira, por ejemplo, el capítulo que tú dices de Pilar Adón. Por ejemplo, en el capítulo de Pilar Adón, que es uno de los primeros, que se habla de un momento en el que yo estoy con Pilar Adón en la Feria del Libro de Frankfurt, y pues bueno, en ese capítulo conocemos algo que yo creo que es humano, que es vital, que tiene que ver con la persona Pilar Adón, con cómo ella siente la pérdida de su padre y no lo puede decir. O sea, conocemos cosas de Pilar Adón, o por lo menos de lo que yo siento que conozco de Pilar Adón, pero al mismo tiempo hay algo que tiene que ver estrictamente con la literatura, porque ahí podemos un poco inferir la idea de que Pilar Adón es una escritora elusiva. Es decir, Pilar Adón nunca dice las cosas explícitamente, no las puede decir. Pilar Adón tiene un poemario que se titula Da dolor. Da dolor. Y no dice la muerte, o no dice el duelo, o no dice da dolor. Entonces, esa actitud vital de Pilar Adón, de la Pilar Adón de verdad, que no se atreve a decirme, que no puede decirme que su padre se ha muerto y que está hecha polvo, que no puede decirlo, al mismo tiempo es un ejemplo del comportamiento literario de Pilar Adón. Entonces, por eso te digo que las dos cosas son al mismo tiempo, la vida, la literatura, la vida. Esto todavía no has llegado y no es que te esté destripando nada, pero hay en otro momento en el que yo estoy en La Paz con Sara Mesa, y hay cosas de lo que yo cuento de mi paseo con Sara Mesa que tienen que ver con Sara como persona, pero que también tienen que ver con su manera de escribir. Entonces,
Y es que además no lo podemos separar. No lo podemos separar. No podemos separar el cuerpo del texto, el contexto del texto. Entonces, te tengo que dar, a lo mejor tú piensas que es una mala noticia, pero en realidad te estoy dando una alegría. La literatura tiene sentido en la vida y la vida en la literatura. Entonces lo tienes que leer como literatura, pero también lo tienes que leer con la aspiración de que es verdad. No con aspiración de aprender a cómo se escribe. También, si quieres, si me quieres tomar como modelo, yo me encantada. No, pero digo alguien que lo pueda. Pero también, quiero decir, es verdad que es un libro que tiene muchas reflexiones, ¿cómo decir?, anécdotas vitales que te pueden llevar a cierto pensamiento literario, pero también hay páginas que tienen pensamiento literario explícito, que dicen, a mí las palabras me interesan por eso. Naturalmente que sí. Yo ahí he intentado compartir contigo mi pensamiento más profundo de muchos años de práctica, de ejercicio de este trabajo. Claro, como solo habíais hablado de personajes, de eso, dije, a ver si me estoy equivocando. No te estás equivocando. Hombre, una chica y otra chica, bien. Hola, perdona por tal vez una pregunta pues un poco aburrida y que trata sobre el género del libro, pero lo has llamado memoria y me pregunto en qué medida, o sea, por supuesto también hace parte de la colección de narrativas hispánicas, en qué medida consideras este texto más memoria o más ficción, y sobre todo a la luz de, digamos, un proyecto autobiográfico que has ido desarrollando pues, en obras como La lección de anatomía o Clavícula. Te agradezco mucho que me hagas esta pregunta. Vamos a ver, yo parto de la base, y esto lo he contado ya creo que varias veces, yo creo que todos los textos del mundo mundial son autobiográficos. Son autobiográficos porque parten de una experiencia autobiográfica que a ti te hace ver el mundo de una determinada manera, tener unos determinados intereses, tener unas determinadas preocupaciones, experimentar unos dolores, hacerte unas preguntas. Entonces, luego eso pues cristaliza en un relato de ficción en el que tú puedes hablar de personajes fantásticos, pero que al fin y al cabo estás hablando de cosas que tienen que ver con tu lugar en el mundo, o puedes decidir utilizar la voz autobiográfica, tu yo que se convierte en personaje, tu personaje que es un yo. Entonces, no veo muy bien el límite, y de la misma manera que yo considero que yo soy la que soy porque he leído los libros que he leído y porque he visto las películas que he visto, de igual manera que yo considero que mi cuerpo no es inmune a las fantasías forman parte de mi cuerpo, pues también pienso que las fantasías, las imaginaciones, los relatos de ficción están llenas de pulsión autobiográfica. Entonces, para mí son vasos comunicantes. Y hay algunas veces que yo he escrito libros no explícitamente no autobiográficos, en los que se me ve la patita por debajo de la puerta mucho más que cuando escribo autobiografía, y puedo ser más cauta. Y puedo ser más maja vestida que desnuda, pero a veces la maja, cuando está completamente desnuda, no es cuando se describe desnuda delante de un espejo, sino a lo mejor cuando escribe persianas metálicas bajan de golpe, o animales domésticos o cosas así. Pero insisto, para mí hay determinados límites, determinadas barreras que solamente sirven para simplificar, en el mal sentido de la palabra, la complejidad de los procesos. Más o menos. De acuerdo, gracias. Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los dos. Yo no he leído todavía el libro porque lo acabo de comprar, así que mi pregunta no va sobre el libro, tal vez sí, no lo sé, disculpad la ignorancia, y en realidad tiene que ver con algo que has
dejado entrever y que me da curiosidad, y no espero una respuesta erudita. Es la relación con la poesía en el libro, porque, bueno, te conozco de otras obras, por ejemplo, de Clavícula, y siempre pienso en esta expresión de algo está lleno de, ¿no? Pero nunca decimos es poesía. Y nadie se atreve tampoco a establecer una diferencia, una frontera muy, muy clara, ni pretendo que lo haga. Pero sí que me llama la atención, a propósito de algunas cosas que han jaspeado tu discurso, ¿cuál es tu relación o tu pulso, o como lo quieras entender, con la poesía, sin entender poesía como necesariamente como género? Bueno, es una pregunta un poco ambigua, pero también espero una respuesta ambigua. ¿Sí? Vamos a ver, por lo que he explicado, he comentado antes a propósito de la pregunta de este señor tan amable de la segunda fila, para mí las palabras son una manera de descubrimiento de la realidad. Y en ese sentido hay veces que las palabras, y voy a citar a otra persona que es personaje del libro y que está aquí esta tarde, que es Alberto Santamaría, cuando tú utilizas las palabras de forma que las palabras no significan exactamente lo que se espera de ellas y las colocas en un lugar de extrañeza, quizás eres capaz de perfilar contornos de lo real que antes no eras capaz de perfilar. Entonces creo que esa actitud es poética. Como la filosófica, entonces. Sí, pues creo que esa actitud es poética, y creo que en ese movimiento se funden los momentos básicos de el conocimiento y la comunicación. Eso, y a mí me cuesta mucho también, y volvemos a estos lugares, yo me muevo casi siempre en el territorio desde el punto de vista de los géneros, de las hibridaciones. Y me muevo ahí porque es donde yo logro aprender cosas en el proceso de escritura, y al mismo tiempo comunicarme con mis posibles lectores y lectoras más allá del lugar común, más allá del tópico, más allá de lo previsible, intentando activar una curiosidad que no tiene por qué estar exenta de placer, ni de divertimento, ni de entretenimiento. Entonces, ahí estoy. Pero yo es verdad que, ahora que no nos oye nadie, yo me siento poeta. Yo soy una barda. O una alabarda. Lo mismo me da. Pero vamos, o sea, a mí por ejemplo, en los artefactos narrativos, yo creo que los artefactos narrativos significan lo que significan porque tú tienes ahí una arquitectura, una mirada, unas voces, una manera de concebir las tramas, los acontecimientos en la línea del tiempo, la dosificación de la sorpresa y tal. Y todo eso es significativo en sí mismo. Y todo eso a mí me interesa. Pero yo me doy cuenta que luego a mí lo que más me interesa es una palabra detrás de otra palabra en la página que estoy escribiendo. Y eso es una actitud poética. Incluso cuando estoy escribiendo una novela en la que he pensado previamente todo eso que digo, pero me sigue interesando una palabra detrás de otra en las páginas, y a dónde te lleva y cuántas cosas puedes decir a la vez, simultáneamente, espeleológicamente, con esa combinación de palabras. Espero no haber sido muy erudita y haber sido auténtica. Me ha parecido ambiguamente erudito. Bueno, no. Bueno, muchísimas gracias a muchos que habéis que firme el libro y todo eso, así que vamos a ir acabando. Os agradecemos mucho que estéis aquí. Sí. Muchísimas gracias, Marta. Adelante.
Vas a pasar a buscar. Sí, porque peligra. Mira a ver. Que peligra.